Ya estamos en un contacto telefónico con Elisa de Morínigo, la esposa del suboficial Edelio Morínigo, que sigue aún secuestrado en manos de este grupo guerrillero, Ejército del Pueblo Paraguayo. Señora Elisa, buenas tardes. Baechapa. Finalmente, ya recibí la noticia que todos estábamos esperando, que es la liberación de Edelio. Sí, se ha creado la expectativa, la hora de Paco, Curila. Hay una posibilidad, Curila o Pollo, y que Tu ya la esperanza hoy, la oye, pues, Yanguashui, cueje, para que él pase la fiesta con la familia. Sí, se ha creado la escuela, con la esperanza, Curila o Pollo, sí, para festejar. Va información para manejar, con Anga, oye, comunicar, penendive, algún representante del gobierno, o te anajani. No, con Anga, pero la experiencia. El último video que apareció, justamente Edelio te envió un mensaje en donde te decía que le tengas paciencia, que en algún momento él va a volver. Sí, así mismo es. Y toda esa paciencia, me imagino que, por supuesto, está ahí presente en espera de que algún momento vuelva tu marido. Exactamente. Estoy esperándole a ver si por lo menos esta semana por ahí creo puede haber algo ya. Elisa, Pepe Ñemongueta, ¿vos también lograste hablar con Arlan? Sí, tuve una oportunidad y hablé con Arlan. ¿Qué te dijo Arlan? Particularmente, ¿qué te dijo a vos Arlan? La verdad me contó cómo para ellos vivieron, cómo le trataban, todas esas cosas. ¿Y cómo era el trato con ellos, Elisa? Parte de maltrato y eso, dijo que no había nada de eso. Arlan te dijo que en todo momento ellos estaban juntos o ¿cómo fue esa historia? Sí, desde que le agarraron a mi marido, ellos estuvieron todo el tiempo juntos. Que mi marido se sentía demasiado desolado, triste. Sí. Que estaba triste. Sí. Y no es para menos, ¿verdad? Estar así prácticamente privado de su libertad, en cautiverio, encadenado. Sí. Por lo menos eso es lo que mencionó en un momento dado también Arlan. Sí, eso mismo Arlan me contó. Ya, ustedes tenían todo un proyecto de vida juntos, ¿no, Elisa? Sí, ayer, por ejemplo, cumplimos casi 4 años de casado, íbamos a festejar, pero este año no hubo nada. Hijos no de por medio, pero sí había indudablemente proyectos también. Sí, había un proyecto que queríamos ya tener hijos y eso. Ahora, de hecho que en todo momento también Elisa, la mamá, sale acá como la luchadora más fuerte, y no es para menos, es la mamá, es tu suegra. Sí. Pero pareciera ser que a veces también ya, no sé si cansada, pero sí, y repito, no es para menos también agobiada por todo esto, ¿verdad? Sí. Y bueno, Elisa, ¿algún mensaje que vos también quieras emitirle por ahí? Sabemos también que estos delincuentes, estos guerrilleros manejan la comunicación, siempre están informados y llegan los mensajes de alguna u otra manera. Aprovechando este momento, ¿qué le decís a Edelio Morínigo? Por ahí te escucha, entonces tener la oportunidad para dirigirte a él, Elisa. La única palabra que le puedo decir es que demasiado le extraño, que ya no da gusto más estar sin él. Demasiado le extraño, solamente eso. Muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, todos esperamos ahora, Elisa, también, como en un momento dado se dijo, todos por Arlan, evidentemente, ahora la campaña es todos por Edelio. Si bien se quiere instalar una cuestión de diferencia de clases sociales, con Arlan estuvo en todos porque, bueno, con una diferencia en condiciones económicas, y sin embargo Edelio, por ser un suboficial de familia humilde,
pareciera ser de que iba a estar abandonado. ¿Ustedes sienten ese abandono o no? Sí, sí, a veces de momentos sí sentimos ese abandono. ¿Abandono de parte de quién? ¿Del gobierno? ¿Y de la gente? ¿De vecinos? De la gente no, porque la mayoría sabe luego que mi marido, que nosotros somos humildes y todo eso. A alguna persona no le importa pues. ¿Y abandono del gobierno por qué? Porque no hay acercamiento permanente. Y sí, no hay acercamiento permanente. Además, ellos dicen que tenemos información y que todo eso, pero hasta ahora no hay nada. En un momento dado se dijo que se podía realizar, o el gobierno podía realizar una incursión, un operativo tipo de rescate. Sí, sí, sí. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? ¿Cómo? Cuando la policía habla o el gobierno de repente instala la posibilidad por lo menos de hacer un operativo de rescate, de ir hasta el lugar y rescatarle a Edelio, por supuesto, con vida. Esa parte no estoy de acuerdo con él, porque dice que hasta un Arna me dijo que a mi marido le hicieron de ropa para ir también, y cómo ellos van a saber que mi marido... Ya, usted se refiere, entendemos esto, Edelio Morínigo hoy ya está vestido como de para ahí, o sea, sí. Para cualquier incursión puede ser una confusión y bueno, mi marido lo que va a tener problemas, porque ¿quién va a saber cuál de ellos va a ser mi marido? Perfecto, te agradecemos muchísimo, gracias por este contacto y vamos a seguir esperando con mucha fuerza y con mucha esperanza, con mucha fe. Ah, bueno, dale, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Doña Elisa de Morínigo, esposa del suboficial Edelio Morínigo. Y la última información, justamente esto que dijo ella, que tiene que ver con este caso en particular, es que Edelio hoy día está vestido de para ahí como si fuese uno más de este grupo guerrillero y por lo general se da para crear confusión ante un eventual operativo de rescate. Por lo menos eso es lo que se mencionó desde el gobierno. Así es, acompaña también un poco el sentir de la madre de Edelio, la señora Obdulia, que también manifiesta esto, que ella no tiene problemas de esperar, va a tener paciencia, que su hijo pueda venir y pueda ser liberado.